Hoy tenemos las carreteras menos transitadas de los últimos tiempos, por Y ejemplo. porque tenemos una inseguridad donde ya rebasamos los 160,000 muertos en este gobierno. O sea, la verdad es que este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno más violento de la historia reciente de México. Global Thinking, un podcast de Global University. Pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Comenzamos. Hola amigos de Global Thinking, aquí estamos en este nuevo episodio donde vamos a hablar un poco de política. Hoy nos vamos a meter con un tema de por sí complejo. Vienen unas elecciones bien difíciles en nuestro país. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que buscamos? En este 2024, donde pareciera que el partido hoy que gobierna tiene la ventaja sobre el Frente Amplio, sobre Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cuál es la responsabilidad que está pasando en este México tan dividido y tan polarizado, donde están pasando tantas cosas. Y bueno, pues la realidad es que hoy estamos aquí desde Global University. Saludo a Carlos. ¿Cómo estás, mi Carlos? ¿Cómo vas? Bien, contento, un poquito como confundido, revuelto, ¿no? Entre tanta cosa que se dice, pero contento de que estemos aquí platicando sobre estos temas. No somos expertos, pero sí somos ciudadanos con una responsabilidad social y creemos que es importante traer a la mesa estos temas y compartirlos, comunicarlos, debatirlos un poquito. Vale, entonces hoy pareciera que el 2024 nos va a regalar a México el gobierno soñado por una mujer, ¿no? No sabemos de qué partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el momento de que este país tenga la opción de que sea una mujer la que lo gobierne. A mí eso me parece como retador, me parece espectacular. Creo yo que México tiene que probar ser gobernado por una mujer. Creo yo que tienen unas habilidades espectaculares las mujeres. Y bueno, eso nos podría dar un parámetro bien interesante. Ahora, ¿quién va a ser? Hoy hay dos precandidatas muy fuertes. Una es la del gobierno actual, Claudia Sheinbaum, que es una mujer pues muy preparada, una mujer que tiene experiencia, que ha estado muy cerca al lado del presidente. Y por el otro lado, Xóchitl, que es una nueva, digamos, o una sorpresa dentro de este cúmulo de expectativas que habían desde la oposición, donde habían unos candidatos como muy tradicionales y como que no había un cambio. Bueno, nace esta figura de Xóchitl, una mujer también del esfuerzo, que viene de una cuna indígena, que se desarrolló, que estudió, que se volvió ingeniera, que logró ser empresaria. Bueno, como todo el proceso de logro, de lucha, del esfuerzo, de creer en que se puede a través del desarrollo y de la educación construir una perspectiva diferente. Entonces, así están las cosas. Ese es como el panorama que tenemos en el 2024. Por otro lado está Movimiento Ciudadano, que no sabemos qué vaya a pasar, si se va a unir al Frente Amplio, si va a estar solo con un candidato, si Marcelo Ebrard se va para allá. Bueno, una gran cantidad de suposiciones que hasta hoy no las sabemos. Yo creo que eso se va a definir en los próximos días y eso es algo que va quizás a cambiar el panorama. Ahora, del otro lado estamos los electores, estamos quienes tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, quienes tenemos que analizar lo que ha pasado, lo que ha venido funcionando, no funcionando en México. Y bueno, pues la verdad, Carlos, es que es un panorama complejo porque por un lado está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es como el soporte actual de Claudia Sheinbaum. Y digamos que este gobierno ha sido un gobierno, desde mi punto de vista, de claros oscuros, ¿no? Yo creo que para nadie es una mentira que tenemos una economía, una macroeconomía estable, que México sigue siendo un polo de atracción de inversión internacional y eso tenemos que agradecérselo al gobierno actual. Yo la verdad soy muy crítico con el gobierno federal, pero la realidad es que hoy México tiene una macroeconomía muy seria, un dólar, digamos que un tipo de cambio del dólar aceptable. ¿No? Porque Inesperado, claro. claro, porque el panorama global es complicado. Sí, y en América Latina más. Sobre todo, ¿no? Pero a nivel global tenemos todavía la guerra, ¿no? De Ucrania, venimos todavía muy cerca de lo que fue el fenómeno del COVID, ¿no? Que le tocó a este gobierno y con todo eso,
pues se ve una macroeconomía estable y pudiera hacer algo que nadie se esperaba. Sí, fíjate que en ese sentido tenemos que ser honestos y creo que se ha trabajado bien. Creo que es más esa mala imagen interna o ese golpeteo interno, y al exterior nos ven bien, nos ven como un país confiable, por eso hay inversión, por eso de alguna manera se ha controlado la inflación, ¿no? Que ha sido como todo un tema. Bueno, pero también se han hecho cosas muy malas. O sea, yo creo que hoy el presidente de la República sigue siendo una persona un poco terca, una persona que escucha poco, una persona ya muy centrada en las elecciones, una persona que le cuesta el evaluarse a sí mismo y el aceptar que ha metido las patas, porque la verdad las ha metido en muchas cosas. Hoy tenemos las carreteras menos transitadas de los últimos tiempos, por Y ejemplo. porque tenemos una inseguridad donde ya rebasamos los 160,000 muertos en este gobierno. O sea, la verdad es que este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno más violento de la historia reciente de México, y pareciera que no lo acepta, pareciera que él siempre va a encontrar una excusa para decir que es la oposición, que es gente que le quiere poner el pie. No, la verdad es que el presidente no ha entendido que tenemos un problema enorme de seguridad, que hoy cada vez los grupos al margen de la ley tienen más poder en México, que están controlando muchos de los municipios, las carreteras. Hoy en un estado como Aguascalientes, la realidad es que nos sentimos encarcelados a cualquier carretera que queramos salir, todas son peligrosas. Entonces, creo que muy mal. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, a los que quieren la continuidad, que creen en el partido, digamos, hablando un poco de Morena, que creen en el proyecto, creo que tienen que ser muy honestos. Si hay una macroeconomía bien, el peor defecto que tiene este gobierno es que no le ha importado la seguridad. Creo yo que si a mí me gustaría, y me pongo en el lugar de un ciudadano, si fuera a apostar por la continuidad, necesito exigirle a la candidata de ese grupo que haga un trabajo real y una estrategia para resolver el tema de seguridad, que quizás es lo más crítico que tiene este país en este momento. Ahora, ¿si ha salido gente de la pobreza? Sí, pero la pobreza extrema creció. O sea, la informalidad creció. Entonces, tampoco es esos datos que saca el presidente, es que saqué a 4 millones, no recuerdo el dato exacto, de la pobreza. Sí, pero la pobreza extrema creció. Sí, o sea, se fueron esos pobres a una clase media o bajaron. O sea, realmente yo creo que ese manejo tan superficial de los datos de la economía de México y de los datos de la realidad de México, tenemos que ser honestos. O sea, yo sí creo que tenemos un país estable, con condiciones. En salud, creo que ha sido, después de seguridad, el peor trabajo del presidente actual. O sea, la realidad es que hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso al servicio de salud, y no tiene acceso al servicio de salud porque desaparecieron el Seguro Popular. ¿Por qué lo desaparecieron? Porque quizás era la bandera de otro presidente, ¿no? Y entonces yo sí creo que hoy hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso a los servicios de salud. Segunda cosa que le tendríamos que exigir a la candidata del partido gobernante es seguridad y salud. O sea, creo yo que son los dos elementos. Y la tercera cosa que yo me sumaría, ahorita nos das las tuyas, es la informalidad. O sea, hay demasiada gente en la informalidad en México. O sea, no hemos logrado que la gente que vive de la informalidad pueda pasar a tener esa formalidad que le dé crecimiento y desarrollo a las familias, a la gente de México. Entonces, son ciertas cosas. Yo no quiero criticar y despotricar del presidente. Creo que ha hecho cosas bien, como todos. O sea, si analizamos cualquier presidente en México, siempre unos han hecho las cosas bien, otras mal. Entonces, en esta primera parte, a Claudia Sheinbaum le exigiríamos 3 cosas. Trabajar en el tema de seguridad de manera seria, porque el problema de México es muy serio. Sí, claro. Es muy serio. Y hay una cantidad multifactorial de situaciones que tenemos que resolver. Y muchas ciudades viven del turismo. Totalmente, pero lo que pasa en la frontera, lo que pasa en muchos municipios donde la gente, ahora vemos la gente que está trabajando en el sector de los limones, están una gran cantidad de problemas, no pueden, extorsionados, gente desplazada por la cantidad de violencia que hay en los municipios. O sea, realmente es una situación muy complicada, ¿no? Entonces, sería el tema de seguridad, el tema de salud y el tema de la informalidad. ¿Tú qué opinas, Carlos, de que le deberíamos exigir a la candidata hoy del partido gobernante? Fíjate que primero aclarar por qué a Claudia es a quien se le exigiría esto, ¿no? Y no es como que demos por sentado que ya 100% ella va a ganar, pero todas las cosas apuntan a que sí.
No, puede ser que no. Yo sí creo que entra un proceso donde van a competir y me parece interesante. Y no, yo hoy no creo que esté tan segura. O sea, yo hoy sí creo que hay un buen tiro. Pero yo quisiera ver en la campaña, ya como candidata de Claudia Sheinbaum, esos 3 temas como prioritarios para el país, ¿no? O sea, los temas que ya dijimos, salud, el tema de seguridad y el tema de informalidad en el desarrollo profesional de la gente. Totalmente, pero de cara a este proceso electoral vemos que una situación que no se veía desde incluso Vicente Fox, que es que el partido gobernante tiene de verdad todas las de ganar y que la oposición hoy día está muy debilitada como lo estaba en los sexenios donde gobernaba el PRI. Vemos a una candidata como Xóchitl Gálvez llegar con una imagen desgastada en una coalición que cada vez es menos bien vista, ¿no? Y sobre todo este personaje de Xóchitl que es un poquito izquierdoso, con partidos de derecha, donde no termina de hacer un match y donde vemos a un Eduardo Verástegui entrar a la contienda como candidato independiente de última hora, que viene todavía a dividir el voto de la oposición y una situación que todavía se va a complicar más cuando MC designe su candidato y veamos que si puede o no ser Marcelo o quien sea, también va a dividir los votos de la oposición, porque quien sea el candidato de MC viene a sí jalar votos algunos de Morena, pero sobre todo como tercera vía va a afectar al Frente Amplio, ¿no? Entonces, además de eso vemos todas las gobernaturas del partido de Morena, alcaldías, diputados, congresos locales. Se ve complicadísimo que al menos en estas elecciones la oposición pueda de verdad dar una batalla, ¿no? Mira, yo difiero un poco, o sea, yo sí creo que va a haber un tiro, sí es desigual, o sea, yo creo que antes de definir los candidatos, quizás el partido iba 6-0, hoy va 2-1, ¿no? A favor de Morena, pero yo sí siento que Xóchitl representa ciertas cosas diferentes, interesantes también, pero a ver, yo voy a ver el análisis desde el apartidismo, o sea, yo no pertenezco a ningún partido. Xóchitl representa el Frente Amplio, un frente unido de 3 partidos que uno hace 20 años no se hubiera imaginado que podrían estar juntos. No, porque eran oposición. Totalmente, o sea, ¿cómo diablos, si tú analizas los estatutos del PRI y los del PAN no tienen nada que ver, y ahí le sumas el PRD? O sea, realmente es una cosa, es un monstruo de 7 cabezas que se creó buscando que un tipo de contrapeso. Claro, ¿qué fue contrapeso? Es importante, pero la realidad es que eso, como tú bien dijiste, está mal visto. La realidad es que pareciera que el PRI y el PRD nada más están buscando colgarse de algo, a ver qué cargos les pueden quedar, y se ve mal visto. Igual el PAN también como muy debilitado a nivel nacional, con un discurso que no es el que conecta ya, con una gran cantidad de problemas de corrupción, igual que el gobierno de Andrés Manuel, que ese sigue siendo nuestro gran problema. O sea, la verdad es que en México se levanta la alfombra y sale podredumbre por todos lados. Claro. O sea, de todos los partidos. Y en todos los niveles. Y lo peor es que hoy el discurso de la gente de escasos recursos es un discurso válido, pero el discurso es, yo sé que roba el gobierno actual, pero por lo menos me da algo. ¿Me entiendes? ¡Qué tristeza! O sea, hoy que la corrupción sea tan normalizada, que entonces, sí, este gobierno también roba y roba más, pero por lo menos le da algo a los pobres, ¿no? Claro, que todavía es muy pronto para juzgar estos 6 años. Yo creo que la historia terminará por dar o no la razón a Andrés Manuel sobre su gobierno, pero lo que sí toca es justo ser muy críticos con el presente, la situación actual, y apostando o un poquito viendo que es casi inevitable este proceso de continuidad que sí podemos exigir, además de las cosas que se están haciendo bien, qué cosas se tienen que hacer mejor, y no quitar el dedo del renglón, porque independientemente de el partido o no en el que militas o al que apoyas, hay que mantener el dedo en la llaga y decir, a ver, esto no se puede descuidar, sea quien sea que gobierne, esto se tiene que atender, ¿no? Y se tiene que escuchar, y yo creo que eso es una responsabilidad ciudadana que a veces da flojera, puede dar incluso miedo, ¿no? Exigir, pero que tenemos que hacerlo, y que entre más personas lo hagamos y lo hagamos más en conjunto, yo creo que se puede
lograr que de verdad haya una escucha por parte de los gobernantes hacia la ciudadanía y se puedan ejercer acciones efectivas. ¿Qué exigirle a Xóchitl como candidata hoy de toda la oposición, digamos, o de gran parte de la oposición? Exigirle que ella representa partidos que tristemente nos defraudaron, ¿no? Como país, y eso es un lastre. Y es un hecho. Y es un hecho. O sea, la realidad es que es difícil hablar de no corrupción cuando hemos visto que en todos los partidos que ella representa ha habido en la historia una gran corrupción, una gran abuso de México, al igual que el partido actual. O sea, por eso te digo, la corrupción es un tema de México, somos el país más corrupto de América Latina, somos uno de los más corruptos del mundo, nos cuesta 1.63 billones de pesos al año la corrupción, o sea, realmente somos un país que se acostumbró a vivir así, ¿no? Entonces, al igual que exigírselo a la candidata de Morena, también a ella. O sea, ¿cómo diablos nos vas a convencer? Me encanta su historia que nació en una comunidad indígena, que trabajó por las comunidades del sur de México, que se hizo ingeniero, que se desarrolló, que montó su empresa. Eso me parece muy válido porque habla de movilidad social, que es algo que México ha perdido. Es esa capacidad, la movilidad social, de que nazco en un nivel socioeconómico y puedo brincar al otro, y que me puedo desarrollar y puedo educarme. Esa historia conecta mucho. Me parece que es una persona diferente, es una persona que habla claro, que convence, ¿no? Pero ¿qué exigirle? Mucho también. O sea, le exiges que tiene que comprometerse con un México equilibrado. O sea, su compromiso tiene que ser con los ciudadanos y no con los impulsores que financian las campañas. Ese es uno de los temas más complicados. ¿Por qué? ¿Por qué hoy gobierna la izquierda en México? Porque por muchos años los que nos pudimos desarrollar, los que tuvimos la posibilidad de ir a una universidad, de crear una empresa, nos hemos olvidado de un resto de México. Tú sabes, Carlos, que casi el 87% de las personas que nacen en el sur de México nacen pobres y mueren pobres. O sea, la movilidad social se acabó. El promedio nacional es menos del 50%, pero está por ahí en 46, 47% de personas que nacen pobres se mueren pobres. O sea, realmente en México hoy, si naces en el sur, si tienes un color de piel, si tienes un origen étnico, o sea, realmente eso te estigmatiza para ser pobre. Y eso es algo que no resolvieron los partidos anteriores al actual. Y hoy la gente identificada con el presidente es esa gente que dice, yo sufrí, no tuve la oportunidad y hoy creo. Entonces, tenemos un país bien dividido, bien polarizado. Ese es el punto, ¿no? Y hablando de la pobreza y de la movilidad social, es súper importante hablar de unidad y de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque si tú ves al sur también, ves un Oaxaca con 574 municipios, donde nos dice que sí hay mucha diversidad, pero que también que las personas tienen dificultades para ponerse de acuerdo y que necesitan 574 congresos locales para poder gobernarse, ¿no? Sí. Y que es importante dejar de polarizarnos más, dejar de dividirnos y empezar a trabajar en conjunto para que esa movilidad social sea una realidad. ¿Qué haríamos? O sea, ¿yo qué le exigiría a cualquiera de las dos candidatas? O sea, de alguna manera, a la primera, a la del partido que gobierna, le exigiría que mejore los puntos negros que hoy tiene la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de la del Frente Amplio, yo le exigiría, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esa imagen y ese México desigual que dejaron los partidos que tú representas, ¿no? Entonces, hoy la verdad es que hay áreas de oportunidad en las dos. ¿Pero qué queremos? O sea, ¿qué necesitamos de este México para que de verdad empiece a desarrollarse de una manera diferente? Hoy tenemos que entender que si en México no cambia la educación, este país está condenado a la pobreza por muchas décadas más. O sea, la realidad es que todo este rollo de los libros de texto se volvió una excelente espacio para atacarse, para denigrarse, y al final de cuentas lo que menos le importa a la gente son los niños que están o no recibiendo. Si tú le preguntas a un pedagogo sobre los libros de texto, te habla maravillas, a un pedagogo. Metodologías activas, trabajos en base a proyectos, a retos. Si se lo preguntas a un político, dices una porquería, están adoctrinando, ¿no? Si le preguntas al presidente, dice, ahí estoy metiendo lo que yo pienso que debe ser México, y empieza a tener cierto tema de ideologías y todo. Entonces, en el fondo no les interesan los niños. Lo que les interesa y a ambos bandos, y eso me parece radical.
y triste y muy complejo, porque la realidad es que no hemos entendido que el motor de un país es su educación. Y México sigue siendo último lugar en educación en las pruebas PISA de los miembros de la OCDE. México sigue, si por ahí alguien dirá, oye, es que nuestra alumna ganó un concurso mundial. Claro, siempre va a haber garbanzos de a libra, siempre. Pero la realidad es que el común denominador de México es una educación que no sirve para el siglo XXI, una educación en la memoria, una educación que no genera desarrollo y creatividad. Entonces, si eso no está en los discursos de ninguna de las dos candidatas, si hoy no vamos a hacer un frente amplio o un desarrollo que transforme la educación de este país, y alguien dirá, no, pues es lo que está haciendo la 4T. Miren, seamos honestos. La educación en México en estos 5 años no ha cambiado. Nada. Y el presidente tuvo la oportunidad de hacer de verdad un sistema educativo. No ha cambiado. O sea, entonces el presidente no puede decir, es que fue lo que me dejaron. Eso a mí me molesta mucho del presidente, que en 5 años todavía culpe a los antecesores. O sea, por favor, ya va a acabar tu sexenio y yo no veo que haya disminuido los índices de corrupción porque han aumentado según los estándares internacionales. Tampoco hemos visto que la educación mejore porque seguimos en los últimos lugares en las pruebas internacionales. Entonces tampoco puedes hablar de que ha hecho un cambio radical. Sabes que yo creo que ha faltado y eso obviamente no es una tarea fácil, de verdad es algo titánico, ¿no? Pero falta verdadera representatividad hablando de un gobierno federal, ¿no? En donde creo que cada candidato debe entender que México no es una sola pieza, que está conformado por diferentes entes vivos, muy diferentes entre sí, que tenemos un sur que tiene una cultura y una forma de ver la vida muy diferente a como se vive en el norte, que están pegados con la frontera. Y si no podemos entender que se representan de diferente manera cada una de estas poblaciones, no podemos entregar un proyecto de nación que de verdad valga la pena y que sea capaz de transformar. Totalmente. Y después métele todos los otros problemas extras que tienen que ver con esa diferencia de país. Un sur invadido por la migración de los países centroamericanos con una idea y un sueño de llegar a Estados Unidos, pero nuestra frontera norte, donde muchos de nuestros compatriotas se la están rifando para irse y encontrar un país que les dé oportunidades que aquí no encontraron, y en medio una gran cantidad de gente que vive en poblaciones donde o eres narco o te tienes que ir, porque si no, no hay otra opción. O sea, realmente hoy tenemos un México con muchas complejidades que de verdad yo todavía en el discurso de las dos precandidatas no lo veo. O sea, yo hoy no veo una estrategia. Creo que lo único que me conectó a mí, por ejemplo, con Marcelo Ebrard, fue que tenía muy claro el tema de seguridad. O sea, él siendo todavía una campaña interna dentro de Morena, ya tenía claro lo que iba a hacer en seguridad, porque él ya vio que había un dolor ahí. Pero tú ves el discurso de Claudia y todavía no hay un fortalecimiento. O sea, entiendo que ella busca la continuidad, pero ella no puede partir de que todo está bien. Ahora que Marcelo, justo ahora que lo mencionas, hoy al momento de grabar este episodio están en asamblea sus simpatizantes para decidir cuál va a ser el camino, porque él asegura que va a estar en las boletas, ¿no? Yo creo que eso también es una parte importante porque sí. Eso va a ser como que yo no me atrevería a decir nada ahora y menos porque hoy es ese día, pero la realidad es que donde él se vaya va a generar jalones y tirones y eso puede desequilibrar mucho lo que hoy está como en el tintero de lo que va a pasar en el 24. Yo me siento tranquilo que tenemos un INE fortalecido, eso me da mucho, o sea, todo ese esfuerzo de defender esa legitimidad y esa autonomía del INE me da tranquilidad, porque yo creo que va a haber unas elecciones por lo menos no manipuladas por el Estado, y eso me parece que como mexicanos nos debe hacer sentir tranquilos, y bueno, la gente lo decidirá. O sea, yo hoy la verdad es que veo un México con muchas oportunidades. Yo quiero empezar a ver y lo voy a exigir de ambas, digamos que al final la contienda se define entre ellas dos. No sé qué va a pasar con los otros candidatos independientes y tal, pero la realidad es que voy a empezar a exigirles y a ver qué proponen en esos temas neurálgicos del país. O sea, México no todo es el dólar, ¿no? Que está a un precio como sorprendente y que nos ha tenido como contentos a unos y tristes a otros, porque hoy claro, la gente que recibe dinero está súper triste. Los que les mandan dinero a Estados Unidos dicen, pues antes yo recibía 20 pesos, ahora recibo 18. Y los que exportan también a Estados Unidos sí, y cobran en dólar también ha sido como un golpe. Pero para otra gente va bien, entonces siempre es así, pero eso no es solo México. Yo creo que todo este tema
de aprovechar toda esta situación entre Estados Unidos y China, ¿no? De poder captar a estas empresas maquiladoras, todo eso es bueno. Aunque seguimos centrados ahí en esperar que las multinacionales vengan a darnos trabajo, cada vez más pocos por la robotización de la manufactura. Yo sí creo que tenemos un reto enorme. Yo quisiera en esos dos discursos, en los discursos presidenciales, hablar del México del siglo XXI desde la izquierda o desde la derecha. O sea, la realidad es que la izquierda también no seamos tan dramáticos en pensar que todo es malo. O sea, de verdad hay izquierdas muy centro-izquierda con mucha visión de desarrollo del siglo XXI. Sí, con ideas muy nobles. Sí, donde buscan desarrollar a la gente y eso está bien. A mí me parece que eso está bien. Pero no desde ese discurso tradicional y aburrido, ¿no? De que hay que solo dar dinero y que los ricos verán cómo le hacen. O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio. También la gente desarrollada en México, los que han podido estudiar, desarrollar empresa, tienen que empezar a darse cuenta que esa manera como administraron sus empresas no es la adecuada. O sea, hoy el capitalismo consciente o el progresista tiene de verdad un compromiso clave en el desarrollo de México. O sea, ya ese empresario que le pone el pie en el cuello a los trabajadores tiene que desaparecer. Eso es algo que nosotros en Global University desarrollamos mucho en los estudiantes. O sea, se vale hacer lana, pero no a costa de joder a México, ¿no? Entonces, para eso la educación es fundamental. Sí, que la riqueza deje de ser sinónimo, perdón, lo digo más claro, que la riqueza deje de ser sinónimo de explotación laboral. Totalmente. O sea, yo creo que sí se vale hacer dinero desarrollando a México. Claro que sí se puede hacer y hay países que no lo han demostrado. Fíjate, hay un ejemplo de país que a mí me parece increíblemente, desarrollado en ese sentido, que es Finlandia. O sea, en Finlandia la mayoría de la gente tiene un nivel de desarrollo personal y patrimonial padrísimo, pero no hay esas desigualdades de 60,000 millones de dólares y el que no tiene para comer el día a día. O sea, esas desigualdades las han acotado. Eso me parece que México requiere de eso y eso quizás no habla de un capitalismo rapaz ni de un socialismo a ultranza. Es un punto medio. Yo particularmente invito a la gente a conocer más sobre el capitalismo progresista o sostenible, que es para mí el punto medio de desarrollo para un país en el siglo XXI. Y bueno, pues hay que empezar a exigir, Carlos. Viene un proceso de mucho desgaste, de muchas fake news y ahora con las inteligencias artificiales no me imagino la cantidad de videos falsos que van a presentar, que este dijo, que el otro dijo, audios con voces imitadas por inteligencia artificial. O sea, viene una campaña de verdad desgastante. Yo invitaría de verdad al respeto, a la honestidad, a empezar a construir un diálogo diferente. Invitaría incluso al perdedor o perdedora a sumarse a las campañas de la gente que gane para ayudarlos a construir. Yo la verdad creo que cuando llega una democracia a ese nivel donde el perdedor se suma para que sus buenas ideas puedan complementar, eso me parece genial. Pero bueno, ojalá, falta mucho. México sigue siendo una democracia todavía muy bebé. O sea, todavía somos muy bebés en nuestra democracia. Todavía es una democracia muy de partidos. A mí no me gustan tanto las democracias de partidos. Yo creo que es más de personas. Si logramos que estas elecciones próximas, los partidos simplemente estén atrás y enfrente estén las personas y podamos exigirles y conocer, creo que vamos a tener unas elecciones un poco diferentes. Esa es la clave, ¿no? Yo creo que en este recorrido que seguramente harán las candidatas, al menos que hoy están confirmadas por el país, que sean más allá, que tengan un objetivo más allá de tomarse solo la fotografía. Sí, que sea de verdad un recorrido por el país y por los municipios para escuchar de verdad al electorado, para construir un proyecto de nación o reformar un proyecto de nación que pueda ser significativo y que de verdad pueda sentirse y notarse, ¿no? Los problemas de México no se van a acabar en 6 años, eso nos queda claro, pero sí se tiene que notar un rumbo y un camino. Sentar las bases. Hacia un mejor México, totalmente. Bueno, amigos, pues soy Juan Camilo Mesa Jaramillo. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que en todas mis redes sociales estoy como Juan Camilo Mesa Jaramillo, Mesa con S. Carlitos. carlosanaya.mx en todas las redes sociales. Un gusto saludarlos. Nos vemos en un siguiente episodio. Bueno, pues somos Global Thinking. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Global Thinking, un podcast de Global University.